Buenas noches, doctor Paul Piray. Somos estudiantes de 10º semestre paralelo C en su cátedra de jurisprudencia. Mi grupo está conformado por Evelyn Paredes y quien le habla Daniela Macas. Y vamos a tratar el tema acerca de la integridad personal. Comenzando, cuando hablamos acerca de la integridad personal, nos referimos que a toda persona se le respete su integridad física, psíquica y moral. Y en el segundo, la prohibición de ciertas conductas. Esto sugiere que la norma tiene un contenido mayor que la mera protección contra la tortura y demás conductas prohibidas. También se puede agregar que la integridad personal revela dos aspectos de esta disposición. Genera por una parte la obligación del Estado de proteger los derechos de las personas, incluida así la integridad personal. Por otra parte, alude a la cualidad de todo individuo de ser merecedor de respeto, sin que nadie pueda en principio interferir con él o con sus decisiones respecto a él, surgiendo de este modo que el individuo es el dueño de sí mismo, tiene autonomía personal y por lo tanto está facultado para decidir a su respecto sin que el Estado tenga el principio o la facultad de impedírselo, mirando el derecho de esta manera en esta íntima conexión con el derecho a la vida privada, lo que no es de extraño, puesto que el catálogo de los derechos busca proteger la dignidad de la persona desde diversos puntos. El vínculo entre la dignidad humana y la integridad personal. Respecto a esto, nos habla acerca de unas sentencias del 3 de noviembre de 1997. La Corte da por aprobado con las declaraciones de los testigos presenciales que el señor Castillo Páez, después de ser detenido por agentes de la policía, fue introducido en la maletera del vehículo. Como diversas connotaciones de grado de la infracción y de la integridad personal, respecto a este tema nos habla que la dignidad personal o humana es cuando un individuo siente respeto por sí mismo y se valora al mismo tiempo que es respetado y valorado. Implica la necesidad de que todos los seres humanos sean tratados en un pie de igualdad y que puedan gozar de los derechos fundamentales que ellos derivan. Las distinciones entre integridad física, psíquica y moral. La integridad personal implica un conjunto de condiciones que permiten a una persona llevar una vida plena. Por ello, tiene una relación estrecha con la protección de la dignidad humana y con la protección de otros derechos fundamentales como la libertad personal, la vida o la salud. En la integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales. Y la integridad moral hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones. Aquí tenemos el caso de la comunidad indígena Zamoc Capsey versus Paraguay. Es una sentencia de 24 de agosto del 2010, donde hubo muertes producidas en el seno de la comunidad causado por un sinnúmero de víctimas. Ya, a continuación voy a hablar acerca de la inderogabilidad del derecho a la integridad personal. En el artículo 5 de la Convención consagra uno de los valores más fundamentales de una sociedad democrática, que es el derecho a la integridad personal, según el cual toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, como anteriormente lo mencioné, y quedan expresamente prohibidas todo trato de tortura o penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El derecho a la integridad personal y su vinculación con otros derechos, que es la vida y la libertad personal. El derecho a la vida implica no solo aspectos referentes a garantizar el ciclo vital, que es crecer, reproducirse y morir, sino también el hecho de satisfacer necesidades de alimentación, también el agua, el trabajo, la salud, la vivienda y entre otros. Uno de los principales derechos relacionados con el derecho a la vida es el derecho también del que estamos hablando, que es la integridad personal, ya sea esta física, psíquica, moral, lo cual supone la garantía de una vida libre de violencia y además la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Por lo tanto, es deber del Estado adoptar las medidas que garanticen el derecho a la integridad personal. La prohibición de tortura y otros tratos inhumanos o degradantes.
Respecto a esta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió algunas jurisprudencias estableciendo la prohibición de tortura. La prohibición de tortura y penas corporales. En lo que se refiere a las penas o castigos corporales como forma de violación del derecho a la integridad personal, la Corte Interamericana en el caso Caesar versus Trinidad y Tobago ha establecido que todos los instrumentos internacionales de derechos humanos de carácter regional o universal contienen preceptos que prohíben la imposición de penas corporales, recordando a tal efecto en el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, donde declara que el artículo 31 de las reglas mínimas para el tratamiento de recursos refleja la prohibición internacional de los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que los castigos corporales son incompatibles con la prohibición de torturas y otros tratos o penas crueles. Es así que, incluidos los testigos excesivos impuestos por la comisión de un delito o la medida educativa disciplinaria, la propia jurisprudencia de ese tribunal, así como los otros tribunales y autoridades internacionales, llevan a la Corte a concluir que existe una prohibición universal tanto de la tortura como de otros tratos o penas crueles, independientemente de cualquier codificación o declaración, por ser todos estos violatorios de normas perentorias o de derecho internacional. La definición de elementos de tortura. En este tercer tema, uno de los aspectos más interesantes de la jurisprudencia interamericana es su evolución en cuanto a los elementos que constituyen un acto que pueda ser calificado como tortura para conformar el concepto actual de tortura y sus elementos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a la Convención Americana, su propia jurisprudencia y a los desarrollos de otros órganos de protección de derechos humanos, así como a los denunciados normativos de instrumentos internacionales como la prohíben. Dentro de los elementos de tortura, en el caso Luis Lizardo Cabrera versus República Dominicana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura señala los siguientes criterios para sancionar un derecho como tortura. Empezando, debe tratarse de un acto intencional o de un método. Debe infligir a una persona pena o sufrimientos físicos o mentales. Debe tener un propósito y además debe ser perpetrado por un funcionario público o una persona privada. Hablemos acerca de la tortura psicológica. La expresión tortura psicológica puede referirse a dos aspectos diferentes del mismo fenómeno. Por un lado, aquí puede designar los métodos no físicos, mientras que los métodos físicos de tortura pueden ser más o menos evidentes, como el uso de esposas, flagelación o aplicación de descargas eléctricas sobre el cuerpo u otras técnicas similares. Los métodos no físicos no hieren, no mutilan y hasta pueden no tocar el cuerpo, sino que afectan a la mente y su estado emocional. Entre los métodos no físicos pueden asimilarse de manera manifiesta a actos de tortura, figuran la privación prolongada del sueño, la privación sensorial total u obligar a una persona a presentar la tortura de miembros de la familia. Para mencionar solo 3 efectos, la expresión de tortura psicológica también puede servir para designar los efectos psicológicos de la tortura en general. Hablemos también de la violencia sexual como tortura. La violencia sexual como tortura empieza por una desnudez forzada, que en muchos países es un factor constante de toda situación de tortura. Nunca es tan vulnerable como cuando se encuentra desnudo o desvalido. En este caso, la desnudez aumenta el terror psicológico, como antes lo mencionamos, de todo aspecto de la tortura, pues siempre abre o habrá la posibilidad de malos tratos, violaciones y además las amenazas o malos tratos verbales o también como pueden existir las burlas sexuales, forman parte de una tortura sexual, pues incrementan la humillación y sus aspectos degradantes, todo lo cual forma parte del procedimiento para la mujer o para el hombre, el que la toquen o forzadamente y lleva esto a
a un trauma en todos los casos y esto también es considerado como la tortura. Vamos a hablar acerca de la prueba. En el caso J versus Perú, en la excepción preliminar de sentencia 26 de noviembre del 2013, la Corte recuerda que es legítimo el uso de la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones para fundar una sentencia, siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones conscientes sobre los hechos. Respecto a este tribunal, también ha señalado que corresponde a la parte demandante, en principio, la carga de la prueba de los hechos en que se funda su alegato. No obstante, ha destacado que, a diferencia del derecho penal interno, en los procesos sobre violaciones de derechos humanos y la integridad personal, la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas, cuando es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar los hechos ocurridos dentro de su territorio, tiene más posibilidades de poder apoyar a la víctima. A continuación va a hablar mi compañera. Muchas gracias, Dani. Doctor, buenas noches. A partir de este momento me voy a referir sobre las otras formas de afectación a la integridad personal que sufren las personas dentro de este cuadernillo que nos ha otorgado la Comisión Americana de Derechos Humanos. La Corte también ha determinado, por ejemplo, que existe la afectación del derecho a la integridad de las personas cuando existe, por ejemplo, el aislamiento o la falta de comunicación. También existe afectación a la integridad psíquica frente a amenazas reales e inminentes o frente a condiciones carcelarias en donde la higiene y la salubridad no son las más condicionadas para este tipo de ambiente. Siguiente, por favor. Otros factores que determinan la afectación. Dentro de esto vamos a tomar el caso de Loaiza Tamayo versus Perú. Dentro de este caso lo que se evidencia es la violación al artículo 5 de la Convención Americana de Derechos. Aquí nos indica que todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana. Esto, como mencioné, que puede ser también una afectación a la integridad personal y es una violación dentro de los artículos que menciona la Convención Americana de Derechos. Siguiente, por favor. También tenemos afectaciones graves del derecho a la integridad personal. Dentro de esto he acotado dos casos. El primero es el caso de la masacre de La Rochela versus Colombia y el segundo es el caso de la familia Pacheco Tineo versus Bolivia. En el primer caso nos habla sobre lo que padeció los 3 sobrevivientes durante la masacre y después de esto, cómo la Corte hace notar aquellos enfrentamientos como una situación adicional del intenso sufrimiento psicológico, así como lesiones físicas al haber vivido el violento ataque de ráfagas de disparo y luego con tiros de gracia, presenciando el sufrimiento y la muerte de sus compañeros, sintiendo la posibilidad de morir también en esos minutos y hasta teniendo que aparentar estar muertos para lograr sobrevivir. Esta es una afectación muy grave, ya que la integridad personal también se debe respetar lo que es el derecho a la vida. Entonces, tener que sufrir o pasar todo este tipo de afectaciones es lo que la Corte quiere evitar dentro de cualquier país y mediante estas sentencias quiere hacer conocer eh, en qué momentos y cuándo se ha violado estos derechos que cada persona debe tener. Siguiente, por favor. Ya, también tenemos el aislamiento en comunicación como trato cruel e inhumano. Dentro de esta afectación, también tomó como caso el de Suárez Rosero versus Ecuador, en una sentencia del 12 de noviembre de 1997. Bueno, en efecto, el aislamiento del mundo exterior produce en cualquier persona sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas. La coloca en una situación particular de vulnerabilidad y acrecienta el riesgo de agresión y arbitrariedad en las cárceles.
Esto fue lo que pasó dentro del caso Suárez Rosero. Siguiente, por favor. También tenemos como mencioné, dentro de las afectaciones que toma en cuenta la Corte, son las amenazas reales e inminentes como una afectación al derecho de la integridad personal. Como ejemplo tenemos el caso de Valle Jaramillo y otros versus Colombia. En este caso tenemos a Nelly Valle y Carlos Fernando Jaramillo, que fueron amarrados y expuestos a una situación agonizante y amenazante, que en efecto culminó con la muerte de la tercera persona que se encontraba igualmente retenida junto a ellos. El trato que recibieron ambos fue agresivo y violento. Además, la ejecución extrajudicial del señor Valle Jaramillo permite inferir que la señora Valle Jaramillo y el señor Jaramillo Correa pudieran temer y prever que serían privados de su vida de manera arbitraria y violenta, lo cual constituyó una violación a su integridad personal. También he puesto como ejemplo el caso de la familia Barrios versus Venezuela, una sentencia dictada el 24 de noviembre del 2011. Siguiente, por favor. También tenemos la violación al derecho a la integridad por destrucción de viviendas y desplazamientos forzados. Aquí he tomado el caso Masacres de Ituango versus Colombia, una sentencia que fue emitida el 1 de julio del 2006. De la Convención, en la relación con el artículo 21 de la misma, son las personas señaladas dentro de este fallo y que se han identificado como víctimas de la violación del artículo 5 y artículo 21 de la Convención. Sin embargo, la Corte considera que las personas cuyas viviendas fueron destruidas y que por tanto se vieron obligadas a desplazarse al haber perdido su hogar y todas sus pertenencias, han vivido un sufrimiento especialmente grave, el cual merece mayor atención. El tribunal estableció en esa sentencia que los paramilitares que hicieron todo esto, con la aquiescencia y tolerancia de funcionarios del Estado, destruyeron e incendiaron gran parte de las casas en el Aro, lo cual causó el desplazamiento de sus habitantes. Siguiente, por favor. Tenemos la afectación del derecho a la integridad personal en relación al derecho a la atención en la salud. En este caso, tenemos a Nayet Dorsona y otros versus República Dominicana, una sentencia que fue emitida el 24 de octubre del 2012. Según declaraciones, algunos heridos salieron por su propia cuenta del hospital sin que se registrara ni siquiera su salida. De lo anterior se desprende que a la falta de registro de ingreso y egreso del centro de salud, la falta de atención médica en favor de las 5 víctimas gravemente heridas y la omisión de un diagnóstico sobre su situación y prescripción de su tratamiento denotan omisiones en la atención que se debió brindar a los heridos para respetar y garantizar su derecho a la integridad personal y sobre todo a su derecho a la salud. Esta contravención se encuentra dentro del artículo 5.1 en relación con el artículo 1.11 de la Convención Americana de Derechos. Siguiente, por favor. También tenemos la violencia sexual como trato inhumano. Como ya lo mencionó mi compañera, la violencia sexual también puede ser un trato inhumano para las personas. Tomando esto en consideración, tenemos el caso Atena Miguel Castro versus Perú. La Corte considera que todos los internos que fueron sometidos durante ese prolongado periodo a la referida desnudez forzada fueron víctimas de un trato violatorio de su dignidad personal. En relación con esto, es preciso enfatizar que dicha desnudez forzada tuvo características especialmente graves para las 6 mujeres internas que se ha acreditado que fueron sometidas a ese trato. Asimismo, durante todo el tiempo que permanecieron en este lugar a las internas no se les permitió asearse y en algunos casos para utilizar los servicios sanitarios debían hacerlo acompañadas de un guardia armado, quien no les permitía cerrar la puerta y las apuntaba con el arma mientras hacían sus necesidades fisiológicas. Siguiente, por favor.
las afectaciones del derecho a la integridad personal de familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos. En este caso, presento el caso Bamaca Velasquez versus Guatemala. Dentro de este caso, la Corte incluso llegó a afirmar que el reciente caso, que también se menciona dentro de este cuadernillo de los niños de la calle, que las madres de las víctimas sufrieron por negligencia de las autoridades para establecer la identidad de aquellas, porque dichos agentes estatales no hicieron esfuerzos, eh, no hicieron esfuerzos adecuados para localizar a los parientes inmediatos de las víctimas y notificarles sus muertes. Sin embargo, postergando la oportunidad de darles sepultura acorde a sus tradiciones, porque las autoridades públicas se abstuvieron de investigar los delitos correspondientes y de sancionar a los responsables de estos. Cabe recalcar que el sufrimiento de las familias de las víctimas responde además en este caso al tratamiento que se les dio a los cadáveres, ya que estos aparecieron después de varios días. Siguiente, por favor. Como quinto punto tenemos las obligaciones del Estado respecto del derecho a la integridad personal. La Corte Interamericana de Derechos ha desarrollado el contenido y alcance de las obligaciones generadas de respeto y garantía en relación al derecho a la integridad personal, poniendo especial énfasis en que respecto a ciertos grupos de población, dependiendo de sus características personales o por las condiciones en que se encuentren, se derivan deberes especiales para el Estado. Siguiente, por favor. 5.1, que sería una de las obligaciones general, es el respeto y la garantía que el Estado debe brindar a los ciudadanos. Para esto he tomado el caso Guanamí y García Santa Cruz versus Perú. El deber de garantizar implica la obligación positiva de adopción por parte del Estado de una serie de conductas, dependiendo del derecho sustantivo específico de que se trate. En este caso, cuyos hechos se refieren a la privación ilegítima de la libertad de Saúl Cantoral Guamaní y Consuelo García Santa Cruz, seguida del sometimiento a un tratamiento violatorio a su integridad personal y posterior ejecución. La obligación de garantizar los derechos protegidos en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención conlleva el deber de investigar los hechos que afectaron a tales derechos sustantivos. Siguiente, por favor. Tenemos las obligaciones del Estado de investigar violaciones a la integridad personal. Aquí presento el caso Tibi versus Ecuador, una sentencia emitida el 7 de septiembre del 2004. En este caso, la Corte observa que el Estado no actuó con arreglo a esas previsiones. El señor Daniel Tibi presentó serias lesiones cuando estuvo detenido en la penitenciaría del Litoral, lo que debió ser motivo suficiente para que las autoridades competentes iniciaran de oficio una investigación sobre lo ocurrido a este. Esta actuación está normada, además, de manera específica en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura, que obligan a los Estados partes a tomar todas las medidas efectivas para prevenir y sancionar todos los actos de tortura dentro del ámbito de su jurisdicción. Siguiente, por favor. La obligación de garantía en relación al derecho a la salud y a la integridad personal. Aquí tomaré como caso ejemplar el caso Suárez Peralta versus Ecuador. En este caso, la Corte ha señalado que, a los efectos de dar cumplimiento a la obligación de garantizar el derecho a la integridad personal y en el marco de la salud, los estados deben establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y las instituciones privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones. Asimismo, es del Estado
quien debe prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, así como procedimiento de tutela administrativa y la judicial para la damnificación o para el damnificado que tenga en este caso, cuya efectividad dependerá en definitiva de la puesta en práctica que la administración competente realice al respecto. Siguiente, por favor. Las reparaciones. En el caso de la violación al derecho a la integridad personal, la Corte Interamericana de Derechos ha puesto especial énfasis en las reparaciones a víctimas de tortura, ordenado a los estados incorporar a sus legislaciones procedimientos adecuados que garanticen una compensación, así como han dispuesto la realización de medidas de rehabilitación, tales como tratamientos médicos y psicológicos. Siguiente, por favor. Tenemos la obligación de reparar. Dentro de la obligación de reparar, presento el caso García Lucero y otros versus Chile. En relación con la tortura, en el marco del sistema interamericano, la protección contra tales actos previstos en la Convención Americana, así como el Corpus Juris Internacional en materia de protección de la integridad personal, se ve reforzada por la Convención Interamericana contra la Tortura. Este tratado, básicamente en materia específica de reparación, expresa en su artículo 9 el compromiso de los estados, partes para incorporar en sus legislaciones nacionales normas que garanticen una compensación adecuada para las víctimas del delito de tortura. Siguiente, por favor. El daño material. Dentro del daño material he puesto como ejemplo el caso Gutiérrez Soler versus Colombia. La Corte, en primer lugar, nota con satisfacción que el propio Estado ha demostrado voluntad para compensar el detrimento de los ingresos del señor Wilson Gutiérrez Soler debido a los hechos del presente caso. En este sentido, se ha probado que al momento de su detención ilegal y tortura, el señor Wilson Gutiérrez Soler trabajaba en negocios propios y ganaba lo suficiente para mantener a su familia. Asimismo, se encuentra demostrado que, como consecuencia de haber denunciado las torturas, los hostigamientos y persecuciones subsiguientes impidieron que el señor Wilson Gutiérrez Soler volviera a encontrar una situación laboral estable y eventualmente lo forzaron al exilio. Siguiente, por favor. Muchas gracias por la atención brindada a esta exposición. Muchas gracias por la atención y en este momento hacemos un espacio de preguntas. En la primera pregunta se podría decir, ¿a quiénes protegen los derechos humanos? Los derechos humanos protegen a todas las personas y a su integridad personal sin excepción. Por lo tanto, en definitiva, frente a esa pregunta que normalmente se hace si los derechos humanos protegen a policías o a funcionarios del Estado, manifestantes. Es cierto, los derechos humanos protegen a toda la gente que también ha cometido delitos e incluso también a aquellos que se dedican o promueven actos de violencia. Es verdad, y en sí protegen los derechos humanos a todos. Además, también es competente. ¿Quién es competente para juzgar a un Estado por violaciones de los derechos humanos? Es el caso que en el sistema interamericano de derechos humanos, esta competencia la tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esta última además tiene la competencia jurisdiccional y es decir que puede sancionarse también a un Estado. Esas son las preguntas que se les puede aclarar dentro de este tema y con eso termina la exposición. Muchísimas gracias, doctor.